Muy buenas tardes, hoy vamos a desarrollar la unidad número 14, que es la última que se va a evaluar el próximo miércoles. Esta unidad se denomina el proceso jurisdiccional, es decir, todo lo que hemos venido platicando, todo lo que hemos venido discutiendo, ¿a dónde va a dar? Pues va a ser parte de un proceso jurisdiccional. Y el proceso jurisdiccional no es más que el instrumento exclusivo. ¿Por qué es un instrumento exclusivo? Porque el Estado, a través de uno de sus poderes, tiene la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Tiene ese monopolio, esa exclusividad. Por eso se dice que es un instrumento exclusivo y excluyente. ¿Por qué excluyente? Porque no existe ningún órgano paralelo que administre justicia, sino únicamente existen formas de resolución de conflictos como lo que es el arbitraje, pero eso es cuando las partes celebran un contrato y previo a que haya un litigio, pues se comprometen ellos en cuanto al arbitraje. Ahora, en cuanto a lo que es el proceso jurisdiccional, recordémonos lo de la primera unidad, que las diferentes formas de resolver los conflictos entre personas, pues se han dado diversas a través de la historia. Pero es así como el Estado crea el proceso para resolver civilizadamente los conflictos que surjan entre las personas que formamos una sociedad. Y eso pues es en todo el mundo, ¿verdad? Cada país tiene su propio proceso, su propia forma de resolver sus conflictos. Unos más, otros menos, pero casi siempre es en la misma línea, ¿verdad? Que siempre es el Estado el que tiene la exclusividad. Porque en algunos lugares como Estados Unidos pues existen los juicios de jurados, en el cual pues siempre existe la figura del juez. Siempre existe la figura del juez. Lo que hace el jurado es coadyuvar en cuanto a determinar, conforme a lo que ellos observan, si la persona es inocente o es culpable. Y ya quien va a imponer la pena siempre va a ser el juez, por esa exclusividad que tiene el Estado, a través del cual se ejercita la potestad jurisdiccional del Estado. Y pues la potestad jurisdiccional del Estado es esa, ¿verdad? Que es la facultad que tiene de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. En segundo término tenemos lo que es la naturaleza jurídica del proceso. Así como en la mayoría de instituciones del derecho procesal, también acá se discute la naturaleza jurídica del proceso. Y dentro de las doctrinas o teorías que tratan de explicar la misma, tenemos en primer término la teoría contractualista. Cuando hablamos de algo contractual, siempre nos vamos a referir a un contrato. Cuando celebramos un contrato con una persona es una cuestión contractual. Por eso se dice que la teoría contractualista supone un convenio o acuerdo de las partes, en uso de su autonomía de la voluntad, obviamente, ¿verdad? Que constituye un verdadero contrato sobre las cuestiones litigiosas, en la cual el actor con posterioridad a su demanda no puede variarla. Es decir, si hubo un contrato, se debe respetar el contrato, entonces no puede el actor venir a querer sorprender e incluir otras pretensiones, aparte de las que ya estaban establecidas en el contrato. Y ni el demandado tampoco puede variar sus defensas. Es decir, celebraron el contrato, el actor dice, bueno, yo voy a plantear tal cosa y el demandado dice, mis medios de defensa van a ser tales. O sea, ya están avisados y no pueden modificar eso. Y en esta teoría, el juez solamente debe pronunciarse sobre las cuestiones discutidas por las partes. Es decir, en esta teoría el juez está como atado de manos, ¿verdad? Porque él no puede fallar más allá de lo que las partes plasmaron en ese contrato. El actor lo que iba a demandar y el demandado cómo se iba a defender. El juez ahí solo se va a pronunciar sobre lo que ellos discuten, no puede cambiar nada.
En segundo término tenemos la teoría del cuasicontrato. Esta teoría nace de las consideraciones sobre que el consentimiento de las partes no es enteramente libre. Cuando hablamos de cualquier tipo de contrato, tienen que haber tres elementos: capacidad, consentimiento y objeto lícito. Esos son los tres elementos que se deben tomar en consideración al momento de celebrar un contrato. Por eso es que aquí dice que es un cuasi contrato, no es totalmente un contrato como en la teoría anterior. ¿Y por qué es un cuasi contrato? Porque el consentimiento no es enteramente libre. En la primera sí, en la primera yo como actor digo, mi demanda va a ir sobre esto, o como demandado mi defensa va a ir sobre esto. Es libre mi consentimiento. Acá no. Acá el consentimiento no es enteramente libre. ¿Y por qué no es libre enteramente? Porque en la generalidad de los casos, el demandado concurre contra su voluntad. Entonces, por eso no es enteramente libre. En la anterior sí él concurre con su voluntad, en esta no. Él concurre contra su voluntad. Y de esta teoría provienen los principios sobre que únicamente puede producirse prueba sobre los hechos alegados por las partes. No se puede producir prueba sobre hechos que no hayan sido invocados o alegados por las partes. En tercer término tenemos la teoría de la relación jurídica. Esta teoría es la predominantemente aceptada por la mayoría de autores y expone que la actividad de las partes y del juez está regulada por la ley. Es decir, no hay un contrato, no hay un cuasicontrato, sino que la actividad tanto de las partes como del juez está regulada en ley y no nos podemos salir de ese esquema legal, salvo los casos de excepción, pero son muy contados, ¿verdad? El proceso determina la existencia de una relación de carácter de tipo procesal entre todas aquellas personas que intervienen, ya sea creando obligaciones o creando derechos para cada una de ellas, pero teniendo todos el mismo fin común, que es la actuación de la ley. Nadie se puede salir del esquema legal. Tenemos que someternos, tenemos que regirnos a lo que dice la ley. Por eso es que esta teoría es la que es predominantemente aceptada por la mayoría de autores. Y por último tenemos la llamada teoría de la situación jurídica. Esta entiende dicha situación como la expectativa a una sentencia de carácter favorable y por consiguiente al reconocimiento en juicio del fundamento de una pretensión, y va a depender de la previsión y actuación de las partes en el proceso. De acuerdo a esta teoría, el juez no tiene con estas, es decir, con las partes, ninguna obligación, sino que como un ente, como un órgano del Estado, es el que va a regir y gobernar el proceso. Es decir, él va a tener la batuta del proceso, el juez. Va a tener la batuta y obviamente él va a fallar con base en la ley, con base en lo que, o con base o con arreglo a la ley. Luego de la naturaleza jurídica, tenemos el objeto del proceso jurisdiccional. ¿Y cuál es el objeto del proceso jurisdiccional? Lo constituye la protección
del derecho subjetivo, es decir, el derecho de los sujetos, mediante la actuación del derecho objetivo. Y en su regulación se deben tener en cuenta varios aspectos. El primero de ellos, el interés privado de los litigantes, pero obviamente también se debe tener en consideración el interés público en el mantenimiento del orden jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que por darle preponderancia al interés privado de los litigantes, no podemos menoscabar o bien afectar el interés público. Porque si lo hacemos de esa manera y se afecta el interés público, va a ser complicado mantener el orden jurídico. Es decir, mantener la tranquilidad social, porque no puede ser que un litigante que haya perdido, digamos, el proceso, que ha sido condenado, vaya a querer causar alguna convulsión social, algún problema social derivado de que no le fue favorable ese fallo dictado por el órgano jurisdiccional. Entonces, ese es el objeto, que las personas, tanto el actor como el demandado, tienen que aceptar y reconocer el fallo que dicta el órgano jurisdiccional, es decir, el juez. Y si no están conformes, si no están de acuerdo, pues tienen la vía recursiva. ¿Y cuál es la vía recursiva? Pues aquel derecho que les da las leyes procesales de impugnar ese fallo, de impugnar esa resolución. Si me es desfavorable la resolución, pues puedo interponer el recurso de apelación. Si fuere civil, si fuere laboral. Y en materia penal, pues existe la apelación genérica y la apelación especial. Digamos que si fuera un fallo de carácter civil, tengo derecho a interponer recurso de apelación si no estoy satisfecho, si no estoy conforme a lo que resolvió el órgano jurisdiccional. Y el órgano jurisdiccional lo que debe de hacer es recibir mi recurso de apelación y elevarlo a la sala de apelaciones correspondiente. Ahora bien, pudiera ser o pudiera darse el caso que el órgano jurisdiccional de primera instancia no acepte el recurso de apelación. No lo acepte. Dice, no, mi sentencia está bien, no le acepto el recurso de apelación. Pero ahí también la ley le da la salida a la persona que se considere afectada por esa negativa del órgano jurisdiccional de no aceptarle el recurso de apelación. Entonces puede ocurrir de hecho, un curso de hecho que plantea ante la sala de apelaciones, manifestando que el juez de primera instancia no les otorgó el recurso de apelación. Entonces la sala de apelaciones viene y dicta un fallo, dicta una resolución, ordenándole al juez que le dé trámite al recurso de apelación y que lo eleve para conocimiento de la sala. Solo para eso. No quiere decir que eso no va a prejuzgar que la sala va a fallar favorablemente a nosotros, no. Es única y exclusivamente para que le den trámite al recurso de apelación y lo eleven y posteriormente la sala hará el estudio y todo fallo que sube a una sala de apelaciones, pues pueden ser tres situaciones. Puede ser confirmado en su totalidad, lo pueden revocar en su totalidad o se puede modificar. Cuando se modifica es cuando se le cambia parcialmente algunas situaciones. Cuando se confirma la totalidad del fallo y cuando se revoca también la totalidad del fallo. Pues bien, eso es en cuanto a el que el juez tiene que fallar con arreglo a la ley y si no está de acuerdo alguien, pues tendrá la vía recursiva, como les decía. El proceso jurisdiccional también está investido de una serie de caracteres o características. Y los caracteres que deben regir todo proceso jurisdiccional son los siguientes.
El primero, que es el que más escuchamos constantemente, que es la imparcialidad. Y la imparcialidad implica que el juez debe actuar en forma total y absolutamente imparcial, ni a favor ni en contra de ninguna de las partes. Obviamente en un proceso habrá alguien que gane, habrá alguien que pierda, pero no quiere decir que es porque el juez se haya parcializado a favor de alguien, sino que el juez va a fallar conforme a la documentación, las pruebas que le son presentadas por ambas partes. Entonces, eso implica la característica de imparcialidad. El juez no debe actuar ni a favor ni en contra de ninguna de las partes. Debe ser imparcial. Por eso es que la justicia normalmente se representa como una balanza. Una balanza que implica que ambas partes están al mismo nivel, están en la misma situación. Ya si uno está arriba, entonces ya no hay imparcialidad. ¿Bien? Por eso eso es lo que nos representa al derecho, a los abogados, etcétera, la famosa balanza de la justicia. Pues bien, dentro de un conflicto de intereses, es decir, el juez debe actuar conforme al debido proceso. Y el debido proceso obviamente implica que ambas partes pues deben tener las mismas oportunidades. No se le puede negar a una ni a otra. Y si no fuera así, pues existen una serie de instituciones jurídicas que le enmiendan la plana al juez, digamos de esa manera. Por ejemplo, si fuera en penal que hay alguna cuestión que no estén las partes satisfechas, pues pueden plantear una actividad procesal defectuosa, a efecto de que el juez subsane los errores que hubiera cometido. Y si no fuera suficiente con eso, pues pueden plantear una acción de amparo para enmendarle la plana al juez porque no llevó el debido proceso. La segunda característica, idoneidad. La administración de justicia debe de estar a cargo de los órganos jurisdiccionales por ser estos los entes que el Estado ha creado para ello. Es decir, la administración de justicia la van a dictar, la van a conocer, la van a resolver los órganos jurisdiccionales. No puede administrar justicia un alcalde, no puede administrar justicia un gobernador. Hace algunos años, antes de la actual Constitución, que fue decretada en el año 85, había una situación que el alcalde tenía también las funciones de juez de paz. Entonces ahí había como un poco de conflicto porque el alcalde representaba el poder local, pero al mismo tiempo administraba justicia. Entonces había como un choque. Pero es a partir de la Constitución del 85 donde ya se establece que ya los alcaldes no van a tener esa función de jueces de paz, sino que el organismo judicial deberá crear las plazas de juez de paz para todos los municipios del país. Y por ello, en los 340 municipios del país, existe un juez de paz. Y en los últimos 10 años aproximadamente, se han creado nuevos municipios. Hace algunos años no eran 340, eran un poco menos, eran como 335 por ahí. Y se fueron creando nuevos municipios. Y cuando se creaba un nuevo municipio, pues obviamente el organismo judicial emitía el acuerdo, creando también el juzgado de paz de ese municipio. Por ejemplo, en San Marcos, anteriormente La Blanca era una aldea, me parece, de Ocos, pero posteriormente subió a la categoría de municipio. Entonces, se puede crear la figura del juez de paz de La Blanca. También en Petén, en las Cruces también no tenía la calidad de municipio, y pues cuando tiene la calidad de municipio ya se crea también la plaza de juez de paz.
Y así, si se siguieran creando municipios nuevos, pues la Corte Suprema de Justicia, el organismo judicial, deberá crear también las plazas del juez de paz de ese lugar, porque así lo establece la Constitución. La tercera característica se denomina garantía. La garantía otorga a las partes la certeza y la seguridad que la justicia será impartida conforme a los principios legales y las normas jurídicas que regulan el debido proceso, así como la responsabilidad y ética del juzgador. Es decir que esa característica sumada a las anteriores, pues le van a otorgar a las partes que someten a la consideración de un órgano jurisdiccional un conflicto que tiene, la certeza y la seguridad que la justicia va a ser impartida conforme a los principios legales, no por otras situaciones. Y las normas jurídicas que regulan el debido proceso. Y si eso no fuera, también, como les decía, pues pueden plantear amparos, ¿verdad? Y eso también tiene que ver con la responsabilidad y ética del juzgador. Asimismo, tenemos las clases de procesos jurisdiccionales. Cuando en doctrina se habla de diferentes tipos de proceso, no se quiere atacar con ello la unidad del proceso, como veíamos en las primeras clases. Es decir, el carácter institucional del mismo. Se refiere más bien a tipos procesales, pero no a aquellos determinados por caracteres más o menos secundarios, sino por divergencias esenciales en su estructura, en su finalidad y en su contenido. Por ello, dentro de la clasificación de los procesos jurisdiccionales, la primera de ellas se denomina clases de procesos jurisdiccionales por el contenido. Esta clase se refiere a que según las diversas ramas del derecho que conozcamos, así habrá un tipo procesal definido, el cual puede ser civil. Y en civil, pues, va inmerso también lo mercantil, porque nuestro código es Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, también en el Código de Comercio existe una normativa procesal, que también están regulados algunos tipos de proceso cuando lo que se discute sea entre comerciantes o entre sociedades. Entonces también hay un determinado proceso y las excepciones que establece ahí son las mismas, digamos, que están en el proceso civil y mercantil, pero a veces los plazos varían un tanto. Existe también lo que es lo penal. Y lo penal, pues, en los últimos años en nuestro país se ha diversificado. ¿Por qué se ha diversificado? Hace algunos años existía únicamente el Código Penal. El Código Penal, y en el mismo estaban incluidos todos los tipos penales, los delitos y las faltas que cometían las personas y por las cuales eran juzgadas o procesadas. Sin embargo, por compromisos internacionales, por convenios, por convenciones que nuestro país ha firmado, hubo necesidad de ir creando justicia especializada. Entonces, cuando se va creando justicia especializada, se trabaja por una parte, por parte del Congreso, en modificar ciertas leyes y por parte del organismo judicial en crear los juzgados especializados. Por ejemplo, el pensum que ustedes llevan ahorita fue modificado a principios de los años 2000 y se incluyó el derecho penal 3. ¿Por qué razón? Porque en el penal 1 tiene la parte general, en el penal 2 la parte especial, pero
Era una especie de un banco de 3 patas, pero faltaba una. Las leyes diversas, y son las que ustedes conocen en Penal 3. Leyes diversas que tipifican también delitos, pero que no aparecen contenidos en el Código Penal, sino en leyes especiales. Por eso se dio que penal se fue ampliando, se fue diversificando. Porque en la actualidad ya no es un juez penal del orden común quien conoce delitos de femicidio y violencia contra la mujer, sino que ya hay órganos especializados y también hay leyes especializadas. También derivado de la migración que se da en todo el mundo, no solo en nuestro continente, sino en todo el mundo. Ustedes han sido testigos. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué me estás queriendo decir? Pues que diga lo que quiera para apagar su micrófono. ¿Será que entre los dos quién gana? Yo Ese siento que con micrófono, una que porfa. Cristina. Ya la silenciamos, porque haciendo apuestas ahí en lugar de ponerle atención a la clase. Bueno, les decía que derivado de la migración, en todo el mundo, se empezó a dar con mayor énfasis la trata de personas. La trata de personas. Ese es un delito muy antiguo, que se remonta a muchos años atrás, a mucho tiempo. Inicialmente fue conocido como trata de blancas. ¿Por qué razón? Porque los reyes de aquellos imperios que la mayoría de la población es de piel morena, había muchos reyes. Entonces, ellos querían conocer mujeres blancas. Entonces, empezaban a secuestrar mujeres blancas de otros países. Y es ahí donde empezó la trata de blancas. Por eso se le llamó trata de blancas inicialmente. Pero luego ya no solo las blancas eran objeto de trata, sino ya personas de cualquier tipo de tez, cualquier color de tez. Y por eso se fue ampliando eso. Porque ahora incluso también, no solo las mujeres son objeto de trata, también hay hombres que son objeto de trata. Y muchas veces los captadores son a veces conocidos, son amigos, incluso puede haber alguien en la universidad que involucre a alguien en trata, ¿verdad? Que es un como jalador, más o menos, así le llaman en el argot. Y entonces por esa razón también ya se emitió el decreto específico del Congreso donde habla del delito de trata de personas, y también existen ya juzgados especializados en trata de personas. También en el tema del ambiente y el patrimonio cultural, también ya se crearon juzgados especializados. El primero que se creó fue en Petén, luego en Alta Verapaz, y luego me parece que en Zacapa, es donde están los delitos de ambiente y patrimonio cultural. Pero aparte de estos también hay una ley especial, que esa ley sí viene de muchos años atrás, que es la Ley de Protección de la Antigua, que también tiene tipificados delitos y faltas contra el patrimonio de la Antigua, porque la Antigua fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Entonces, en Antigua, si uno es propietario de un inmueble ahí, en el área del polígono que se estableció en la ley, si uno quiere hacer algún cambio, si quiere hacer alguna reforma a su casa, tiene que pedirle autorización al Consejo de Protección de la Antigua. Si no lo hace, lo denuncia y puede irse uno preso por delitos contra el patrimonio de la Antigua. Entonces, por eso la gente de Antigua que ya sabe eso, si van a hacer alguna modificación en su casa, tienen que pedir autorización al Consejo de Protección de la Antigua. Incluso a veces hasta para cambiar un baño hay que pedir autorización. La otra vez comenté con una persona mayor, ya de la tercera edad,
que había rentado su casa a un extranjero. Y el extranjero no conocía esas prohibiciones, esas limitaciones, y empezó a hacer cambios internamente en la casa. Y pasó alguien del consejo, vio que había materiales de construcción como piedrín, arena, hicieron la denuncia. Y a quien capturaron fue a la señora, la propietaria, porque ella era la que estaba registrada ahí como la propietaria. Y la señora tenía 80 años en esa ocasión. Y la juez de ahí de turno, con una insensibilidad, podríamos decir así, la señora tenía 80 años y le puso una caución económica de 80,000 quetzales, 1,000 quetzales por año, imagínense. Y sí que la señora tuviera responsabilidad. Al final, pues, apelaron esa caución y la sala de apelaciones se la redujo a 10,000 quetzales. Pero, como les digo, esa es una situación especial que siempre tiene que ver con el derecho penal. Luego tenemos lo que es el derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho laboral. Que el derecho laboral, pues, es donde se discuten, ¿verdad?, las cuestiones de prestaciones, etcétera, despidos, emplazamientos, que se emplaza a un patrono para que no pueda despedir gente, que normalmente en esta época, cuando hay cambio de gobierno, los demás despiden trabajadores es en las municipalidades. Por eso, para que exista una especial categoría de procesos, basta con que haya un grupo especial de pretensiones, cuya actuación se confía a ciertos órganos jurisdiccionales. En segundo término tenemos clases de procesos jurisdiccionales de acuerdo a la estructura. Si se toma el proceso en su estructura, pero no en el sentido de desarrollo o procedimiento, sino en el de arquitectura del proceso, nos encontramos ante diferentes tipos procesales, como por ejemplo, procesos con contradictorio y sin él. El primero es lo normal, es decir, que haya contradictorio entre el actor y el demandado. Y el segundo, cuando se produce la rebeldía o contumacia, es decir, cuando el demandado no comparece a juicio. O bien algunas fases como los embargos y el juicio ejecutivo. Que en los embargos no hay contradictorio porque, como les he indicado, esas medidas se dictan inaudita parte, es decir, sin escuchar a la otra parte. Porque si le notificaran que le van a embargar, obviamente va a sacar su plata o va a hacer lo que sea, ¿verdad? Entonces, no hay contradictorio. Igual en el juicio de ejecución en la vía de apremio, son aquellos juicios donde un banco que nos ha prestado dinero para comprar una vivienda o comprar un vehículo, etcétera, como ya existe la garantía, ahí no hay contradictorio. Ahí de una vez se señala libra para remate, pero uno como demandado, pues, la única excepción que puede prender es la de pago. Y si lo demandaron es porque no pagó, ¿verdad? Entonces ahí no existe tampoco contradictorio. Luego tenemos el tercer término, clases de procesos jurisdiccionales de acuerdo a la finalidad. En esta clase de proceso nos podemos referir a la materia obrero-patronal, es decir, la diferenciación entre el proceso de trabajo de carácter colectivo y el proceso individual de trabajo, es decir, cuando uno trabaja en individual con un patrono, es el derecho individual y uno si lo destituyen pues puede demandar, etcétera, etcétera. Y en el derecho colectivo es cuando en las instituciones de trabajo existen sindicatos, existen coaliciones colectivas, etcétera. Es decir que están los trabajadores organizados y tienen un comité ejecutivo que es el que va a negociar con el patrono mejoras, como son pactos colectivos, etcétera, que normalmente vemos que se hacen pactos colectivos en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, etcétera. Adicionalmente a esta clase de procesos jurisdiccionales que hemos mencionado, también existe otra clasificación. Una es por la función y otra es por la subordinación. La clasificación del proceso jurisdiccional por la función
En cuanto a la función que cumple el proceso, está en boga la consideración del mismo en 3 tipos: de conocimiento, de declaración, de cognición o jurisdiccional, de ejecución, el cautelar, precautorio o asegurativo. Los perfiles de los procesos de conocimiento y de ejecución son más fácilmente distinguibles, porque es la manera normal en que se realiza la función jurisdiccional. Primero es a través del proceso declarativo, que se establece o se crea el título ejecutivo en algunos casos, y luego se produce la ejecución judicial con base en este título, advirtiéndose también la existencia del proceso ejecutivo cuando tiene como base un título contractual. En lo que respecta al proceso cautelar, su existencia no ha sido reconocida plenamente por la doctrina como un proceso en sí, y menos en la legislación, puesto que no es un proceso cautelar, sino más bien de providencias cautelares o asegurativas. Y la otra clasificación del proceso es por subordinación. Esta clasificación divide los tipos procesales en incidentales y principales o de fondo, distinguiéndose entre aquellos los de simultánea y los de sucesiva sustanciación, según que corran paralelamente al proceso principal o que interrumpan su curso hasta la decisión final del órgano jurisdiccional. El ejemplo de estos es, por ejemplo, cuando les manifestaba que si se plantean excepciones dilatorias, va en una pieza y el asunto principal va en otra. Entonces aquí en este caso, depende de qué excepción sea, pueden ir paralelamente. Ahora, si lo que se está discutiendo es la excepción de incompetencia, no van paralelos, ahí va avanzando el incidente. Porque si se declara con lugar y el otro avanzó, entonces se tendría que anular todo lo que avanzamos anteriormente. Y luego tenemos la acumulación de procesos jurisdiccionales. La acumulación supone la existencia de varios procesos en los que se han ejercitado acciones que tienen entre sí algún vínculo de conexidad y por tal razón se reúnen para que aquellas sean resueltas en una sola sentencia y en un solo criterio, siendo su fundamento el principio de economía procesal y la necesidad de evitar fallos contradictorios. Criterios de procedencia en la acumulación de procesos. La acumulación procede en los casos que la ley señala, porque precisamente para este fin es que los fija taxativamente, siendo así que la acumulación procede de oficio en relación a los procesos que gozan del fuero de atracción, caso en que se encuentran los de ejecución colectiva y los sucesorios. En la ejecución colectiva les ponía el otro ejemplo la otra vez con relación a las financieras. Y los sucesorios. Los sucesorios puede hacer que hayan varios testamentos. Entonces, aunque cuando alguien dicta su última voluntad a través de un testamento, puede hacer que en las disposiciones testamentarias diga que deja sin efecto todos los testamentos anteriores. Pero pudiera darse el caso que hayan varios testamentos, pero porque hayan varios bienes. Entonces, tenía 5 inmuebles la persona y hace 5 testamentos. Entonces ahí hay que acumularlos porque obviamente es el mismo testador. Entonces, para que haya una certeza jurídica se demandan acumular esos procesos. En tanto que la consignación de rentas o pensiones se acumularán al proceso principal de oficio o a solicitud de parte. Cuando hay un juicio sumario de desocupación, puede hacer que el actor o el dueño del inmueble no le quiso recibir las rentas
al inquilino, al arrendatario, para hacerlo caer en mora. Y hay un principio latino que dice periculum in mora, que significa que en la mora está el peligro. Entonces viene el arrendatario y está consignando la renta para no caer en mora. Porque la pretensión del otro se basaba precisamente en la supuesta mora. Entonces, al final, los... Brandon, tienes tu cámara abierta. Ya lo apagamos desde aquí porque qué joden, hombre. Bien, les decía que en el tema de los sumarios, cuando se han acumulado las rentas, obviamente, pero cuando se han consignado las rentas, se tienen que acumular. Porque si no se acumulan, pareciera que él no iba al día y sí iba al día. Entonces es necesario acumularlos. Y esto aparece regulado en los artículos 538, el cual dice lo siguiente. Principio de la acumulación. Procede la acumulación de procesos en los siguientes casos. Cuando diversas demandas entabladas provengan de una misma causa, aun cuando sean diferentes las personas que litigan y las cosas que sean objeto de las demandas. Cuando las personas y las cosas son idénticas, aunque las pretensiones sean diferentes. En general, siempre que la sentencia que ha de pronunciarse en un juicio deba producir efectos de cosa juzgada en otro. Artículo 539. Requisitos. La acumulación de procesos solo podrá decretarse a petición de parte, salvo los casos en los que, conforme a la ley, deba hacerse de oficio. No procede la acumulación de procesos que por la naturaleza de sus procedimientos sean distintos, es decir, no podemos acumular un sumario con un ordinario. Tampoco procede cuando se trate de procesos de ejecución singular y en los interdictos o cuando los procesos se encuentran en diferentes instancias. Luego tenemos el artículo 541. La acumulación de procesos puede pedirse en cualquier estado del proceso antes de pronunciarse sentencia definitiva. La petición se formulará ante el juez que conozca el proceso más antiguo, pero si alguno se tramitara a un tribunal de mayor jerarquía, la acumulación se hará sobre el que se tramita ante aquel. Y el 545 indica lo siguiente. Efectos de la acumulación. El efecto de la acumulación es que los procesos acumulados se sigan en un solo proceso y se decidan por una misma sentencia. Cuando se acumulan los procesos, se suspenderá el curso del mismo, que estuviera más próximo a su terminación, hasta que el otro se halle en el mismo estado, poniéndose razón en autos. La regla establecida en el párrafo anterior no es aplicable a las acumulaciones que se hagan a los procesos atractivos, a cuya tramitación se acomodarán los que se acumulen a ellos, que se seguirán en cuerda separada. Asimismo, si se tratara de consignaciones de rentas o pensiones, se acumularán de oficio o a solicitud al proceso principal y si no fueren aceptadas se resolverán en sentencia. Efectos de la acumulación de procesos. Los efectos de la acumulación, como les indiqué, están en el artículo 545 que les acabo de leer, el cual regula que los procesos acumulados se siguen en uno solo y se deciden por una misma sentencia. Eso sería en cuanto a la unidad número 14. Si tienen preguntas, comentarios, lo pueden hacer en este momento. Silvia Cruz, dígame. Lick, buenas noches, disculpe que lo moleste. No se vaya a enojar, le tengo una pregunta, pero es de la unidad 10, no sé si puedo preguntarle. Sí, claro. Va. Fíjese que yo tengo duda o no sé cuál es la diferencia entre pluralidad de partes por coordinación y pluralidad por partes por subordinación. En realidad no entiendo el término donde dice cuando están en el mismo plano y cuando no están en el mismo plano, porque el de coordinación tiene parte terciaria, pero por lo que entiendo entra como rivalidad sobre las dos partes. Y en la subordinación
entra un terciario coadyuvante, pero se adhiere a las pretensiones de las partes, pero no actúa de manera autónoma. Entonces, no sé si estoy bien. Sí, vea, lo que sucede es que se está discutiendo un proceso entre A y B. Ajá. Y le están afectando a usted no tiene nada que ver con el tema, ¿sí? Entonces ahí se puede plantear su tercería excluyente para que a usted, si le están afectando un bien, lo saquen de ese pleito que tienen estas personas. En tanto que la tercería coadyuvante, aunque usted no fue llamada al proceso, a usted sí le puede afectar y ahí usted va a coadyuvar con una de las partes. Esa es la diferencia entre una es excluyente y la otra es coadyuvante. Y en cuanto a la cuestión de coordinación y de subordinación, cuando estamos coordinados, es decir, estamos en un mismo nivel. Y uno está arriba y el otro está abajo del otro. En tanto que la subordinación siempre tiene que ver con cuestiones jerárquicas, que hay alguien que está supraordinado a otro y el otro subordinado al otro. Ah, ya. Ok. Muchas gracias, Lick. Le agradezco mucho, muy amable. No te da pena, pues, bien. Dixon, dígame. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Pregunta, pregunta para el examen, ¿cómo su examen va? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuánto tiempo nos va a dar? Ahora viene más fácil, si con este no ganan con ninguno usted. Bien, le comento, el examen con ustedes empieza a las 6 en punto, de 6 a 7. Vienen 30 preguntas de subrayar y de falso y verdadero. De subrayar y falso y verdadero, 30. 30, ajá. Y aparte va a ser lo de la comprobación después de todo esto de los exámenes, ¿verdad? El día viernes 26 vamos a hacer el laboratorio y tienen que dar su código civil y su código procesal civil y una cuestión que yo les voy a conseguir y se las voy a dar el miércoles en cuanto a la competencia por la cuantía de Misco, Villanueva y lugares cercanos. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Noemí, dígame. Disculpe, ¿nos va a compartir sus diapositivas? No tengo tiempo. Hoy sí no tengo tiempo. Gracias. Bueno. Bueno, entonces, feliz fin de semana y los veo el miércoles. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Mucho